le diga. Gloria a Dios. Para mí es un privilegio nuevamente estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Reciba un saludo del pastor Gustavo. En este momento está cumpliendo un compromiso laboral, pero nos dejó una muy buena representación, que es la pastora Paola. Y es lo mismo, que esté el pastor o que esté la pastora, eso es exactamente igual. Dan palo igual, no mentiras, por molestar. Acompáñeme rápidamente con su Biblia, si es tan amable, al libro de Jueces. Libro de los Jueces, capítulo 2. Libro de los Jueces, capítulo 2. Cuando lo tenga, diga, listo. No, yo le dije listo, no amén. ¿Sí ve cómo andamos en automático generalmente? Libro de los Jueces, capítulo 2. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Quiero que por favor esté atento. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Es la misma versión que está en las pantallas. Si usted tiene otra versión, no importa, por favor acompáñenos ahí. Y vamos a leer todo el capítulo. Así que le pido que por favor me regale de su atención y que se concentre y escuche esta historia como tal. Dice la palabra del Señor: el ángel del Señor en Boquín. El ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes por su parte no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. Seguimos ahí en el versículo 2. ¿Por qué han actuado así? Ahora sí, versículo 3. Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Versículo 6. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Versículo 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jares, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Versículo 11. Estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron y provocaron así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y las imágenes de Astarte o Astarot. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Versículo 15. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. ¿Me sigue todavía? Versículo 16. Entonces el Señor hizo surgir caudillos, dice aquí en esta versión, que lo libraron del poder de sus invasores.
Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. De pronto en su otra versión dice jueces, no caudillos. Muy pronto se apartaron del camino que había seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo estaba con él. Versículo 18 otra vez. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los liberaba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Versículo 19, ya vamos a terminar. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Versículo 20, últimos 3 versículos. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Ahí mismo en el capítulo 3, acompáñenme simplemente a leer el versículo 5. 3:5. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, todos los feos, y se casaron con las hijas de esos pueblos, y a sus propias hijas las casaron con ellos, y adoraron ¿a quién? A sus dioses. Para quien toma nota, en esta mañana vamos a estar hablando bajo el título: sin obediencia no hay conquista. Sin obediencia no hay conquista. Hemos venido hablando durante el mes de junio, mayo, junio más o menos. El pastor ha venido hablando acerca de la conquista. Primero hablamos todo el tema de Josué, de lo que se necesitaba para la conquista, que era un carácter, un espíritu, ¿qué? ¿Recuerdan? ¿O tremendo? Tremendo, ¿cierto? ¿Recuerda lo que se necesita para la conquista? Hablando de Josué y de Caleb. ¿Un qué? Un espíritu diferente, dice la palabra del Señor. Y el pastor nos hizo una serie de 2 o 3 prédicas hablando acerca de los enemigos del pueblo de Israel. Y nos hablaba acerca de los fereceos, del cananeo, de los amalecitas, de los jerjeseos, de los heveos, de todos ellos, los feos. Hoy no se los voy a repetir, el pastor los repitió hace 8 días para hacer la introducción de la prédica, los habló hace 8 días. Simplemente se los voy a mencionar como para que lo recuerde. El cananeo, que se relaciona con Mamón, que le gusta el dinero. Amalek, que es el que ponía un frente al propósito de Dios, convierte decretos en argumentos, aquel que le gusta dividir. El pastor nos habló acerca del eteo, el que está temeroso todo el tiempo, el que anda con desaliento, que viene, ese desaliento o ese temor viene del vientre como tal. El jerjeseo, que es el que vive en el barro como tal, como un cerdito, aquel que es una persona soberbia, sin moral, que nunca es íntegro. El amorreo, que se jacta, espíritu de Grecia, todo lo razona, todo lo tiene que razonar con conocimiento humano. El amorreo, que es ya se lo acabo de decir. El fereceo, que es sin murallas, que es una mente libertina y abierta a cualquier tipo de pensamiento. Y el heveo. El heveo, que habla acerca de un lugar pequeño, aquel que se conforma con lo pequeñito. ¿Lo recuerda? ¿Ya lo recordó? Bueno, resulta que la palabra del Señor nos habla que todo esto que el pueblo vivió, todo esto que Josué le estaba diciendo al pueblo, que vamos a ir a conquistar, lo que le dijeron a Caleb, vamos a ir, mire, vamos a derrotar al jerjeseo, a todos ellos como tal. El capítulo 1 del libro de Josué habla acerca de quién fue el primero en entrar
en esa conquista. Recuerden las personas que llegaron a tiempo, los que llegaron a las 9 de la mañana o 8:55, que el Señor nos premió ahorita con una palabra. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Quién fue el primero en entrar? Judá, pero dejémoslo hasta ahí para que los que llegan tarde pues acostumbren a llegar temprano y se ganen el premio también que nosotros que llegamos temprano, ¿sí o no? Es justo, ¿cierto? Entonces dejémoslo hasta ahí. Usted ya sabe qué significa Judá, usted sabe cuál es el poder que tiene esa palabra como tal. Y resulta que la palabra nos está diciendo que el primero en entrar a la tierra que el Señor les había dado era Judá. Y Judá empezó a conquistar el terreno que el Señor le había dado. Si usted se dedica en un momentico, cuando llegue a su casa, a leer el capítulo 1 del libro de Jueces, se dará cuenta que no todos lograron conquistar el terreno. No todos los que estaban lograron conquistar el terreno. No todos los que el Señor les había dicho lograron conquistar la tierra que el Señor les había entregado. Escúcheme esto, el Señor se las había entregado. Ya les tocaba simplemente ir, pelear y poseer. Y resulta que no lo hicieron. Eso los llevó a ellos a una clara desobediencia. Y el pastor nos decía, es tiempo de conquistar, es tiempo de ir a poseer, es tiempo de poseer. Bueno, pues resulta que la primera condición que usted tiene para poder ir a poseer una tierra es la obediencia. Si usted no tiene obediencia, usted puede salir de aquí de la iglesia con los mensajes del pastor estremecido y diciendo, ahora sí voy a derrotar ese espíritu de orgullo, ahora sí voy a derrotar ese razonamiento que tenía y demás. Muy bien, usted puede salir con toda la fe del mundo de este lugar, pero si usted no le obedece al Señor como el Señor quiere que Él le obedezca, que usted le obedezca, usted hoy llegó exactamente igual de como se fue hace 8 días. La palabra le llegó, pero ahí quedó en un stand-by. Y cuando la palabra queda en stand-by, significa que la palabra no está haciendo el efecto o no está ejerciendo el efecto que tiene que ejercer en su corazón. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿Sí? ¿Yo soy el único? Bueno, escúcheme lo siguiente. Acompáñame por favor rápidamente. Ahí en el capítulo 1. Lo primero que le quiero hablar en esta mañana, ellos no pudieron derrotarlos y por lo tanto hicieron algo, se acostumbraron a pactar con sus enemigos. Acompáñenme rápidamente ahí al capítulo 1, nos vamos a mover en esos 3 capítulos. Mientras que el capítulo 1, los primeros versículos, habla acerca de todo lo que tiene que ver con Judá, de cómo Judá conquistó. A partir del versículo 27, mire lo que dice, escúcheme lo que dice. Pero los de la tribu de Manasés, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo? No, Dios mío, pero estamos... ¿Atrás tienen Biblia de pronto? ¿La pantalla atrás está prendida? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó con Manasés? No pudo expulsar a los de Bet-Sean y Tanak con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Ibleán y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque ¿quiénes estaban? ¿Los quiénes? ¿Recuerda lo que significa cananeo? ¿Qué significa cananeo? Dinero, plata, que le gusta transar, tiene que estar relacionado con el espíritu mamón. Y resulta que de aquí en adelante usted se va a dar cuenta que muchos de ellos no pudieron conquistar porque pactaron o se acostumbraron a vivir con el espíritu cananeo, con el espíritu mamón. Se acostumbraron a vivir con un espíritu mamón. Se acostumbraron a que no podían ir a conquistar con fe porque dependían del cananeo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Sigamos leyendo. Versículo 28. Mentira, versículo 29. Entonces ya vimos que Manasés no pudo conquistar. Versículo 29. Los de la tribu de Efraín, ¿qué pasó? Tampoco pudieron conquistar. Tampoco pudieron expulsar ¿a quién? Que vivían en Geser. De modo que los cananeos siguieron viviendo ¿entre quién? Entre ellos. Mire lo que dice ahora el versículo 30.
Los de la tribu de Zabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar ¿a quién? Que vivían en Quirot y Nalol, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Versículo 31. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Acosidón, a Lab, Aksib, Helba, Afec y Rehob. Por eso, como no pudieron expulsarlos, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre ¿quién? Vivió entre los cananeos. Siguiente tribu. Versículo 33. Tampoco la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Eres, en Ayalón y en Salbín. Por cuanto se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. ¿Cómo uno va a poder expulsar a alguien con quien uno vive a gusto? ¿Cómo usted va a poder expulsar al cananeo cuando usted vive a gusto con el cananeo? ¿Cómo usted va a poder ir a conquistar si el pastor viene y nos dice, mire, el cananeo se saca así, el jerjeseo se saca así, el amorreo se saca así, pero hay una característica esencial: usted no lo va a poder expulsar si usted está a gusto con eso. Y nosotros como iglesia podemos desgastarnos todo lo que usted quiera. Podemos ir a visitarlo, podemos hablarle desde el púlpito, podemos decirle, mire el pecado, mire el pecado, mire el pecado. Pero si usted está a gusto con el pecado, usted tiene un problema. ¿Sabe cuál es el inconveniente? Que después venimos a echarle la culpa a Dios. Este pueblo, el pueblo de Israel, tiene una característica muy similar. Y por eso las iglesias hoy están tan fluctuantes. El pueblo de Israel, la característica principal que tenía es que iba y venía, va y viene, va y viene. Desde que el Señor los sacó de Egipto, el Señor los saca de Egipto. Después de que los sacó de Egipto estando en el desierto, ¿qué querían hacer? Devolverse. El Señor los dejó otra vez en el desierto. Les dice, no, ánimo y demás, toda la cuestión. Luego entonces muere Moisés y se levanta Josué. Moisés y toda la generación de Moisés no entró a la tierra prometida. No entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Uno, los que habían obedecido la palabra que había dado Josué y Caleb, los que tenían un espíritu diferente. Dos, ¿quiénes entraron a la tierra prometida? Los menores de 20 años. De ahí para arriba toda la generación no entró. Y cuando entraron a la tierra prometida, cuando el Señor los empezó a llevar a conquistar, ¿por qué fue que no pudieron conquistar la tierra de Jai? Conquistaron Jericó. ¿Y Jai por qué no lo conquistaron? Libro de Josué. Porque había anatema. Significa que el pecado siempre estuvo dentro de ellos. Y luego el Señor les habla y les dice, vamos a ir a conquistar. Vamos a ir a conquistar al cananeo. Vamos a ir a conquistar al heveo. Como el Señor de pronto te puede decir, mira, ve por esta tierra, ve por esa nueva empresa, ve por ese nuevo negocio. Como el Señor te puede estar diciendo desde hace ya tal vez varios días, es tiempo de poseer tu tierra, es tiempo de la casa, es tiempo del carro, es tiempo de lo que quieras, es tiempo de que tu familia deje de estar en miseria, es tiempo de que tu familia deje de estar en división. Pero está en ti si obedeces o no obedeces. El Señor nunca te va a obligar. ¿Cómo ellos podían ir a sacar al cananeo si habían transado con el cananeo? ¿Cómo tú puedes ir a sacar el pecado de tu casa cuando estás a gusto con el pecado en tu casa? ¿Cómo puedes ir tú a sacar el pecado de tu casa si tú eres el primero que lo comete? ¿Cómo vas a ir tú a decirle a tus hijos, no fume cuando tú eres el primero que fuma? No haga eso, no trate mal a su mamá cuando tú eres el primero que la maltrata. ¿Cómo puedes ir tú a decirle a tus hijos o a tu papá o a tu mamá, ve a la iglesia si tú no vas? ¿Sabía que hoy tenemos
un ministerio de jóvenes así. Llaman: pastor, es que mire que es que el niño, mire que es que la niña, mire que es que ahí se lo mando. Listo, no hay problema, uno acá algo hace. Le hablamos, lo ministramos, lo exorcizamos, lo liberamos, algo hacemos, alguna vaina. Le pegamos patadas, no sé, algo hacemos. A patadas le sacamos ese demonio si quiere. Listo, el muchacho viene el domingo, viene a los 8 días. Oiga, pero está viniendo solo. Pero la mamá luego no me llamó, pero el papá luego no me llamó. ¿Y qué pasó? No, es que el domingo estaba cansado. Es que el domingo, dijo el pastor, había ciclovía. Acuérdese, Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Entonces por eso los pastores en Bogotá hablamos de la ciclovía, no hablamos de nada más, ¿sí? Entonces el resto de la gente no viene. Claro, manda al niño, vaya al niño, que el niño se libere del pecado, que el niño o que la niña se libere del pecado, vaya que corrijan la niña, pero ¿y usted cuándo va a venir? Claro, como estamos a gusto con el pecado, estamos a gusto con el pecado y eso nos quita autoridad, eso no nos deja conquistar. Dígame usted, ¿cómo va a poder ir a conquistar la tierra que el Señor le dio si usted no tiene fe? Si usted no obedece al Señor con fe. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe por qué transaron con los cananeos? Recuerde, ¿qué es el cananeo? ¿Se le hace familiar? ¿Se le hace familiar? No, es que no he podido hacer el negocio porque es que el gota a gota no me prestó. Mucha fe tiene usted, ¿no? Mucha fe. Si usted está a gusto con el pecado, el Señor no lo va a sacar de donde usted está. El Señor le dijo: vaya, conquiste. La palabra está dada. Vaya, hágalo. ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué Zabulón? ¿Por qué Manasés? ¿Por qué Aser? ¿Por qué Neftalí? ¿Por qué ninguna de esas tribus pudo? Si eran tan fuertes como Judá, si eran tan fuertes como José, si eran tan fuertes como Caleb, ¿por qué ninguno pudo hacerlo? Porque les interesaba lo que el cananeo les daba. Llegaron a la tierra, venimos a conquistar y vamos a pelear, y el cananeo le: venga, esa tierra, vea, vamos mitad y mitad. Usted no tiene el poder para sacarla, yo sí tengo, vamos mitad y mitad. Eso es el enemigo con usted. Hoy voy a la iglesia, pero el otro domingo sí me quedo descansando. Bueno, Señor, yo te voy a dar todo mi cuerpo, pero menos la billetera. Eso no, vamos. Y el enemigo lo empieza a usted a decir: esto sí, esto no. Esto sí lo da, esto no lo da. Vaya, dele su tiempo al Señor, pero ojo, no le va a dar su dinero. Vaya, dele su dinero al Señor, no, pero su tiempo no. Cuidado, usted se la pasa en la iglesia. No, es que la iglesia. Y empieza Satanás a hacerlo desobedecer a usted. Pregunto: ¿usted puede ir a conquistar si usted no está obedeciendo lo que el Señor le está diciendo? Si usted no está obedeciendo lo que el comandante le está diciendo. ¿Hay alguien que pueda conquistar de esa manera? Creo que no. Y cuando usted y yo estamos a gusto con el pecado, estamos siendo exactamente igual que ellos. No conquistamos. ¿Por qué no salimos de la pobreza? ¿Por qué no salimos de la miseria? ¿Por qué el Señor no nos bendice? ¿Por qué el negocio no vende? ¿Por qué mi hijo no sale de las drogas? ¿Por qué mis hijos no me respetan? ¿Por qué? Porque usted mismo se ha acostumbrado a eso. Usted mismo ha dejado que sus hijos se acostumbren a faltarle el respeto. Usted mismo se ha acostumbrado a que el enemigo venga y lo robe. Usted mismo se ha acostumbrado a que hoy viene a la iglesia, pero mañana consulta al brujo. 50-50. Y está a gusto con lo que hace. ¿Sabe por qué pocas personas permanecen como tal? Le estaba hablando a los muchachos, les hablé acerca todo el mes de mayo. Sí, fue creo que mayo. Hablamos acerca de permanecer. ¿Por qué nos cuesta permanecer? ¿Por qué nos cuesta permanecer firmes? Y esta palabra va tan ligada a eso. ¿Sabe por qué a usted y a mí nos cuesta permanecer? Porque estamos a gusto con el pecado. Y como venimos a un lugar
donde le hablamos al pecado de frente, no por los laditos. Como venimos a un lugar en donde no se acepta el pecado, ¿cómo así? Entonces en la iglesia no me aceptan, a usted sí, a su pecado no. Entonces ahí sí ya empezamos a retroceder. Por eso es que la iglesia a veces viene un mes sí, un mes no. Por eso es que hay gente que viene cada 20 días, porque están a gusto como están viviendo. Amén. Pero pónteme una sonrisita, acuérdese, el gozo del Señor mi fortaleza es. Segundo aspecto que le quiero hablar hoy. Jueces capítulo 2 versículo 10. ¿Lo tiene ahí? También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos ¿de quién? ¿De quién? Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron otros dioses. Dioses que los pueblos que los rodeaban, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y las imágenes de Astarte. Escúcheme esto. Vuelvo con el recuento que venía. Josué entra a la tierra prometida con una generación nueva, con una generación menor de 20 años. Pero como esta generación estaba en el desierto, esta generación conoció las maravillas de Dios desde chiquitos. Josué creció con ellos. Josué tenía todo un concilio como tal de ancianos, pero todos eran casi de su misma edad o menores que él. Muere Josué y mueren esos ancianos. Y esos ancianos tenían una característica, que aunque conquistaron con Josué, no pasaron de generación a generación las maravillas que el Señor había hecho antes. Escúcheme esto. Segundo punto del que le quiero hablar. ¿Cómo están tus generaciones hoy? ¿Cómo están tus generaciones? Pastor, no tengo hijos. ¿Cómo van a estar tus generaciones? Ayer antes de ayer, le preguntaba al Señor, estaba orando y el Señor me puso a orar por mis generaciones. No sabía por qué, no entendía. Ahora lo entiendo. Si sus generaciones no están conociendo el poder de Dios, usted está desobedeciendo también, y eso le va a poder impedir ir a conquistar. ¿Sabe por qué? Porque ¿de qué le sirve a usted conquistar para que después otro venga y lo que usted hace con las manos lo desarme con los pies? ¿De qué le sirve a usted orar toda una noche diciendo, Señor, guarda a mis hijos, guarda a mis hijos, guarda a mis hijos, si sus hijos andan revolcándose en la inmundicia? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a usted ser como Job? Varón perfecto, un varón que no había nada que decir de Job, íntegro por demás. Todos los días había un sacrificio de él para el Señor. Pero ¿sabe por qué hacía el sacrificio Job? ¿Por qué? Por sus hijos. Porque los niños se la pasaban de banquete en banquete. Porque los niños se la pasaban derrochando todo lo que él tenía. Porque los niños no eran íntegros como él. ¿Y qué fue lo primero que Satanás vino a tocarle a Job? ¿Dónde están sus generaciones hoy? Cuénteme, ¿cómo están sus generaciones? ¿Usted sabía que usted está en una iglesia donde nos importa su generación? ¿Por qué lo sabe? ¿Cómo es el logo de la iglesia? ¿El lema de la iglesia? El nombre no, el lema. Sí, eso, todo el mundo mira para los lados a ver. Los únicos que lo pueden leer son los que están allá atrás. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor, duro allá? No, pero no tanto al tiempo.
y sus generaciones. Nos hemos levantado en este momento con generaciones diferentes. ¿Sabe qué significa eso que estaban viviendo en ese momento? No difiere de lo que estamos viviendo en este momento. Padres totalmente consagrados al Señor, pero hijos que le sirven a Baal. ¿Sabe cuál era el culto a Baal? El culto a Baal era todo lo que tenía que ver con aberraciones sexuales. Todo lo que tenía que ver con aberraciones sexuales. Mientras que usted, querido papá, vivió en un mundo donde llegar virgen al matrimonio era lo mejor que usted podía hacer, ahora los jóvenes viven en un mundo donde llegar al virgen al matrimonio es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque están influenciados por algo que se llama Baal. ¿Sabe cuáles eran las imágenes de Astarte? Las imágenes de Astarte es los que usted y yo conocemos hoy como pornografía. Baal y Astarte eran pareja. ¿Y sabe qué hacían en el templo donde los adoraban? Tenían hombres y mujeres prostituyéndose todo el tiempo, porque los hombres y mujeres que iban allá, que estaban allá, cualquier persona podía ir y se podía prostituir en el templo, y esa era una forma de adorar a Dios. Toda una generación se levantó para servirle a Baal. Toda una generación se levantó para servirle hoy a la lascivia, a la inmundicia. Toda una generación se levanta hoy para servir a la pornografía. Toda una generación se levanta hoy teniendo una idea de pornografía diferente a la que usted y yo teníamos. Pregúntele a su hijo de 14 años o 15 años o 12 años, pregúntele. ¿Qué le enseñan en el colegio sus amiguitos? No los profesores, bueno, a veces los profesores. ¿Qué le enseñan sus amiguitos? Pregúntele a los niños de 10 años qué aprenden hoy en el colegio por parte de sus amigos. Las estadísticas indican que un niño puede iniciarse en la pornografía a los 9 o 10 años. Un niño puede ser el suyo. Ese niño puede estar hoy arriba en la escuela dominical, pero ¿usted cuida de esa generación? ¿O usted es el que se los entrega ya, que la televisión haga, que vaya, mire el celular, tome, coja el celular y no me joda? Claro, como usted no tiene hijos, dirían algunos. No tengo hijos, pero si tuve a alguien que me instruyó como hijo. Tuve a alguien que me dijo, cuidado con la niña, cuidado con lo que está haciendo. Cuidado porque lo que está haciendo no es bueno. Cuidado, ¿está orando? ¿Usted sí ora? Vea, cosa que a mí me da mal genio es que mi mamá me preguntara a mí, ¿usted sí está orando? Todos le decíamos, mamá, me va a tomar una foto así para que tú me veas orando así. Va a grabar un video ahí en la noche para que... Y siempre nos preguntaba lo mismo. Pero eso es también guardar el corazón de tu generación. ¿Sabes qué no te impide conquistar? Tú puedes ser el más cristiano de los cristianos, pero si tus hijos están haciendo lo que no le agrada al Señor, no vas a conquistar. No vas a conquistar. Porque mientras que tú guardas, tus hijos derrochan. Y usted que no tiene hijos, ore desde ahora por sus generaciones. Papá, mamá, usted que tiene sus hijos chiquitos, ore desde ahora por las generaciones de ellos. Si las maldiciones vienen desde la tercera y cuarta generación, ¿yo por qué no puedo bendecir hasta mi cuarta y quinta generación? Cometieron un error garrafal, cometieron un error sin límites. El error es que no le dijeron a los niños que estaban creciendo quién los había llevado a conquistar la tierra en donde estaban. No le dijeron al niño que de pronto su papá había tenido que conquistar esa tierra y que le había tocado muy duro conquistar esa tierra. Entonces usted como niño tiene que cuidar eso y tiene que saber que el que nos entregó todos fue Dios, no fui yo. Usted como niño tiene que saber que en esta casa se adora a alguien. ¿Sabe por qué en ese capítulo 1 no se nombra a la generación de Josué? Porque Josué tomó una decisión crucial en su vida. Josué capítulo 24, no recuerdo el versículo, pero ¿sabe qué dice? Yo y mi casa serviremos al Señor.
Yo y mi casa. Él no le preguntó, no le dijo, papito, ¿usted quiere servirle a Dios o quiere servirle a Baal? Papito, ¿usted quiere ir a la iglesia? Ay, no quiere ir a la iglesia el niño. No, dejémoslo durmiendo porque no quiere ir a la iglesia. No, señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Ay, papá, que es que yo no quiero ir a la iglesia. Hermano, cuando usted tenga plata, usted pague su arriendo, usted pague una cuota a la casa, haga lo que usted quiera. Antes hace aquí en la casa lo que yo diga. Y lo que yo digo es que se va a seguir el nombre del Señor. ¿No le gusta? Bien pueda, vaya, trabaje, pague lo suyo, mijo, y no se preocupe. No, al niño no se le puede hablar así porque ¿qué va a decir el niño? ¿Qué va a decir el niño? El niño se va a molestar, el niño. Y el niño tiene 25, 30 años y sigue en la casa corrompiendo la casa de los papás. Amén. Amén, no hayas ahí. Escúcheme lo siguiente. Puede que sus hijos salgan de su casa, pero usted es responsable hasta que ellos salgan de su casa. Si sus hijos están dentro de su casa y están corrompiendo el nombre del Señor, venga a la iglesia tranquilo, no se preocupe. Ellos allá le están haciendo fiestas. No se preocupe. Usted venga al Señor tranquilo. Usted venga a la iglesia el domingo. Esté toda la mañana en la iglesia. Adore al Señor todo lo que quiera. Pero mientras que usted no se le pare firme a ellos, mientras que usted viene a la iglesia, ellos le meten allá a la niña o le meten al niño a la casa. Fácil, le cogieron la casa de motel. Perdón, qué pena las palabras, no sé, no, disculpe, qué pena que el pastor de pronto ahí me regañó. Tercero, el pastor no está, ¿verdad? No hay problema, está la pastora y la pastora me autoriza. Mira, algún día el pastor me dijo, ¿sabe por qué hablo tan libremente? Que el pastor me cogió, no recuerdo hace cuánto, y me dijo, hermano, usted predique. No me ponga a decir que es que el pastor, usted predique, que usted tiene autorización, usted tiene el respaldo, usted es el copastor, así que hágale tranquilo. Bueno, no se preocupe. Entonces yo me encargo de simplemente decir lo que el Señor me dice. ¿Sí? Si le duele, hermano, qué pena, discúlpeme. No vaya a poner bravo conmigo, póngase bravo con la palabra del Señor, que es la que dice lo que está diciendo. Adoraban a Baal, Dios sexual, Astarte, ritos sexuales. Porque tenemos hoy una generación que se levanta pervertida. Porque tenemos una generación hoy que desde chiquita se está pervirtiendo. Porque hoy la generación que tenemos pierde su virginidad a los 12, 13 años. Porque papá y mamá no se levantó a hablarle claramente que se tenía que guardar para Dios. Porque papá y mamá dijeron, no es que hablarle de sexo al niño, no, eso no, ¿qué tal? Que se lo hablen en el colegio, vaya, que se lo hablen en el colegio, tranquilo, no se preocupe. En el colegio le van a decir, papito, no se preocupe, tóquese todo lo que quiera, que eso es libre de desarrollo de la personalidad. ¿Sabe qué dice la palabra de eso? La Biblia establece, en el libro de Corintios, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Sabe dónde están las fortalezas? Acá, vea. Aquí usted y yo tenemos fortalezas. No, que le hablen al niño allá, de eso allá hablen al niño. ¿Por qué no lo coge y lo instruye con la palabra de Dios? ¿Por qué no lo coge y le dice, mire papito, la palabra de Dios dice que usted se tiene que guardar? Mire, la palabra de Dios dice que el sexo antes del matrimonio se llama fornicación. Mire papito, cuando usted se masturba es fornicación también. Mire, acá está. Mire papito, aquí la palabra de Dios dice que las mujeres se respetan, que usted tiene que ser marido de una sola mujer, dice en 1 Timoteo. Apréndalo desde ahora. Papá, tengo 3 años, no me importa, apréndalo desde ahora. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Pero hay una generación que se está perdiendo. Y esa generación no está afuera, está aquí. Su generación se está perdiendo. ¿De qué nos sirve a nosotros impactar su vida? ¿De qué nos sirve llegar a su casa si su generación se va a perder? ¿Dónde quedó todo lo que Moisés había hecho si la generación se le perdió? ¿Dónde quedó lo que Josué había hecho? ¿Dónde quedó toda la palabra que Josué había dado? La palabra que Moisés dio. ¿Dónde quedó lo que hizo Abraham? Lo que hizo Jacob, Isaac. ¿En dónde quedó? Si la generación completa se perdió. La generación completa se corrompió. Se fue a hablar con otros dioses. Se fue a adorar a otros dioses. Le importó 5 los mandamientos. Le importó 5 lo que decía la palabra del Señor.
Le importaba más lo que decía el mundo. Le gustaba más lo que decía el mundo. ¿De qué le sirvió a todos los que crecieron con Josué, a todos aquellos ancianos conquistar, si su propia generación echó a perder todo lo que habían hecho? ¿De qué te sirve a ti estar en una iglesia 15, 20, 30 años si con tu propio testimonio estás botando a la basura todo lo que tus hijos vayan a hacer? Si no le estás enseñando a los hijos lo que tienen que hacer, si ni siquiera oras con ellos porque te quedas dormido, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve estar en la iglesia años y años y años si ni siquiera siembras en ellos la palabra? ¿De qué nos sirve? ¿De qué me sirve a mí ser pastor hoy si ni siquiera le puedo enseñar a mis hijos de pronto la palabra de Dios? Si mis hijos no aprenden la palabra de Dios, perdí el tiempo. Y le aseguro que cuando llegue al cielo le podré decir: Señor, yo en tu nombre eché demonios, yo en tu nombre prediqué, yo en tu nombre hice. Bien, felicitaciones. Alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿De qué te sirve si tus hijos te pueden hacer perder a ti mismo? ¿Quién hizo perder a Salomón? ¿Quién hizo perder a Salomón? ¿Quién le hizo perder a Salomón el enfoque que llevaba a lo último? 700 concubinas. ¿No sabe qué es una concubina? 700 amantes, para que entienda, para no decírselo en palabras más castas, que me da pena. El hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Eso tenía planos, la sabiduría. La sabiduría se le fue al fondo del mar cuando se perdió por sus mujeres. Muy bonitos los proverbios, geniales, nos ayudan todos los días. Por cierto, le hace un proverbio diario, muy bueno, muy bueno. ¿Sabía usted que Proverbios tiene 31 capítulos? Para uno cada día del mes. ¿Y de qué le sirvió? Si al final dice la palabra del Señor que se echó a perder por la cantidad de mujeres. Dice que sus mujeres lo llevaron a adorar los dioses. Ojo, usted puede estar toda una vida en una iglesia, pero si usted no se cuida, usted y su generación se puede perder. No nos deja conquistar. Tercer punto que le quiero hablar. Vamos bien de tiempo. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. ¿Lo tiene? El ladrón no viene más que ¿para qué? Robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? Satanás tiene una tarea muy clara: robarlo, matarlo y destruirlo. Nada más. Si lo roba, le quitó la paz. Si lo destruye, destruye su generación. Y si lo mata, su alma, vea, se la llevó él. Y usted y yo estamos acá en la iglesia. Usted y yo venimos persiguiendo un objetivo, más que la bendición económica, más que venir porque el pastor nos cae bien, venir porque el pastor no está o porque sí está. Tenemos un objetivo. Se llama la salvación. Pero resulta que muchas veces Satanás nos mata, nos destruye, o mentiras, no muchas veces, todas las veces cuando Satanás nos mata, nos destruye y nos roba, es con nuestro propio consentimiento. Miren lo siguiente. Tenemos lista la... Mire esto, por favor. Antes, vaya conmigo rápido ahí al libro de Jueces otra vez, qué pena. Rápido al libro de Jueces.
Jueces 2, 14-15. Léalo conmigo. 14. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos ¿de quién? De invasores que los ¿qué? ¿Los qué? ¿Cómo dice otra versión? Los despojaron. Escúcheme lo siguiente. Satanás vino para robar, matar y destruir, y lo hace con nuestro propio consentimiento. Las cosas no salen bien, ¿por qué? Porque no andamos correctamente delante de Dios. Ellos le dieron una clara autorización. Ellos le dieron una clara autorización a Satanás. ¿Cuál fue la clara autorización? Saquearlos. ¿El Señor los entregó? Sí, pero ellos ya habían dado la autorización. ¿Cómo? Cuando compartieron exactamente lo mismo que compartían. Compartieron exactamente lo mismo que compartían los cananeos. Mire esto, mire esta imagen. Creo que varios tal vez la habrán visto en Facebook y demás como tal. Síntoma: crisis financiera. El diagnóstico del cristiano: eso es obra del diablo. Es que el diablo me tiene atadas las finanzas. La verdad, gasta más de lo que gana. Le va a agregar algo ahí. La verdad, no diezma, roba al Señor. Ladrón. Dijo un amigo por ahí cuando está jugando fútbol y le vienen a uno a quitar el balón. Dice: ladrón, ladrón. Y uno: ¿dónde? Espere. Así dice Marlito cuando le vienen a quitar a uno el balón. Bueno, lo mismo cuando sus finanzas están mal, le va a gritar lo mismo: ladrón, ladrón. Síntoma: matrimonio en peligro. Su diagnóstico: obra del diablo. La verdad, no respeta a su cónyuge. Síntoma: falta de fe. Obra del diablo. No ora y no lee la palabra. Vuelven los vicios. Satanás me está atacando. Es que el enemigo me está poniendo la trampita. Es que el enemigo me puso ahí los amigos porque la trampita no tiene fuerza o voluntad. Síntoma: habla Jehová que tu siervo oye. Fue multado. Su diagnóstico: es que ese policía de tránsito era del diablo, cananeo, inmundo, me quería sacar la plata. No le quería sacar la plata, amigo. Usted no respetó la ley. Ojo, habla Jehová que tu siervo oye. Acuérdese que cuando uno se para acá a predicar es porque el Señor le habla primero ¿a quién? Ah, bueno. Síntoma: discute mucho. Mamá de Ariana García, por favor, que si puede subir, gracias, muy amable. Síntoma: discute mucho. Obra del diablo. ¿Qué dice? ¿Falta de qué? Todo esto es en lo que usted y yo, cuando usted y yo hacemos esto, gastamos más de lo que ganamos, no respetamos al cónyuge, no oramos, no leemos la palabra, no tenemos fuerza de voluntad, no respetamos la ley, tenemos falta de humildad. ¿Sabe qué estamos haciendo? Abriéndole puertas a Satanás y diciéndole: siga, bien pueda, haga conmigo lo que quiera. Entonces no les bastó ni siquiera con adorar a Baal junto con ellos, sino que entonces cuando el Señor los entrega en manos de ellos, los saquearon. ¿Sabe qué viene a hacer el enemigo con usted? A saquearlo, pero lo hace con su propio consentimiento. Cuando usted y yo tenemos puertas abiertas, hay un problema. ¿Sabe qué hacía esta linda generación? Acudían a un Dios bombero. ¿Sabe usted qué es un Dios bombero? ¿Qué? Mire lo siguiente. Acompáñeme ahí rápidamente. Déjala ahí si quieres. Déjala ahí un momentico para que la pensemos en un ratico nomás. Jueces capítulo 3. Versículo 7. Los israelitas hicieron ¿qué?
¿Qué hicieron los israelitas? Lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Acera. Versículo 12. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor les dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Versículo 15. Los israelitas volvieron a clamar al Señor y el Señor les levantó un libertador, a Og. Capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice? Después de la muerte de Hadad, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor, así que el Señor los vendió a Jabín, un rey, ¿qué? Cananeo. Vaya conmigo al capítulo 6. Los israelitas hicieron lo que ofende ¿a quién? Y él los entregó en manos de los madianitas. ¿Durante cuánto tiempo? 7 años. ¿Sabe por qué de pronto su hogar está en crisis? Porque usted mismo le ha dado pie al enemigo para que entre. Nuestro hogar tiene que ser un búnker completo, espiritualmente hablando. Y cuando usted y yo hacemos lo que no le agrada al Señor, el Señor simplemente dice, no, ok, sigan Satanás y sus demonios y hágale. Esta imagen me causó tanta curiosidad cuando la vi, porque creemos que todo es obra del diablo. Sí, es obra del diablo, pero con su consentimiento. Es que este chino no me obedece, ¿Cómo lo va a obedecer si usted lo trata a las patadas, lo trata a los madrazos? Y es que le gustan mucho las mujeres, mi hijo le gustan mucho las mujeres. ¿Y usted cómo era? ¿Usted era igual? Usted se ha tomado el tiempo de venir y orar por sus hijos y decir, Señor, yo en el nombre de Jesús rompo toda maldición generacional, que lo que yo viví, Él no lo viva en el nombre de Jesús. Es que le gusta, se queda con las vueltas y se roba las vueltas. ¿Y usted cómo se comporta en la oficina? Es que se me perdió una plata y demás. Es que ¿qué hago? Es que cada rato se me pierde la plata. Boto aquí 5,000, aquí 1,000, aquí 2,000. ¿Usted diezma? Porque la palabra de Dios dice que cuando usted y yo diezmamos, Él reprende por nosotros al devorador. ¿Usted cree que la palabra se contradice? La palabra es clara, hermano. Se lo aseguro que la palabra es muy clara. El tema es que muchas veces creemos que Satanás viene a robar, matar y destruir en contra a las malas. Sí, a las malas lo hace. Cuando hace un ataque, sí, lanza un dardo y empieza a lanzar dardos. Pero en algún momento, si algo pasa, es porque usted le está dando pie al enemigo. Pastor, es que mi hijo no quiere ir de la casa. Es que, claro, pues como usted le acolita todo al niño. Pastor, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia. ¿Usted viene? Pastor, es que me están robando en la empresa. ¿Qué puerta abrió usted? Pastor, es que el dinero no me dura. Claro, pues ¿de qué se la pasa apostando? Baloto, en el chance, la lotería Bogotá, lotería Cundinamarca, lotería Boyacá. Y le preguntan, ¿usted qué va a hacer el domingo? Depende, en la mañana ir a la iglesia, en la noche ver el sorteo de la lotería. ¿Qué va a hacer el sábado en la noche? No, mirar qué números del baloto cayeron, a ver si de pronto me gané en que sea la revancha. ¿Sí me entiende lo que le quiero hablar? ¿Usted entiende lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy? El Señor los entregó en mano de sus enemigos para que los saquearan, pero porque ellos mismos lo permitieron. Ellos mismos lo permitieron. Es que no me respetan, es que
Claro, no es que usted es un orgulloso y no les enseñó a respetar, sino que les enseñó simplemente que lo tenían que obedecer a las patadas. Escúcheme esto. Pastor, es que tengo artritis. Escúcheme esto porque si el Señor me pone a decirlo, se lo digo con amor. Tengo artritis. Es una prueba del Señor. Cuénteme, ¿usted tiene un corazón sano o no tiene un corazón sano? ¿Sabía usted que la artritis está directamente relacionada con un corazón sano? Si usted tiene rencor en su corazón en contra de alguien que usted ni lo puede ver, yo le aconsejo algo. Si usted no quiere sufrir de enfermedades relacionadas con articulaciones, creo que es eso, ¿sí? Articulaciones, le aconsejo algo. Póngase a paces con esa persona que usted tanto odia. Creo que se lo conté aquí la vez pasada. La señora que creció con nosotros, la vieja Ceci, creció con nosotros. Bueno, más bien nosotros crecimos con ella. Y siempre andaba así y algún día mi mamá hablando con ella se dio cuenta que es que ella odiaba al esposo. Lo odiaba con todo su corazón. No lo podía ni ver, no se le podía tocar el tema. ¿Sabe por qué lo odiaba? Porque el querido amigo tenía una muy buena posición económica, salió y se fue con otra y la dejó en la calle. Literalmente la dejó en la calle, a ella y a sus hijos. Y lo odiaba tanto, 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 que quien vino a sufrir fue ella misma, en sus articulaciones y en sus piernitas. No le digo cómo eran las piernitas porque si no después me dice que yo me estoy burlando de la gente y me da pena. Satanás vino para robar, matar y destruir, y lo hace con nuestro consentimiento. Cierre puertas si quiere conquistar. Si usted quiere ir por ese sueño, si usted quiere ir a conquistar esa casa, quiere ir a conquistar esa empresa, si usted quiere ir a conquistar ese ascenso, quiere ir a conquistar ese nuevo sueldo, quiere ir a conquistar esa carrera, quiere ir a conquistar esa mujer, ese hombre incluso, cierre puertas. Cierre puertas para que el enemigo no lo vaya a coger y lo vaya a cachetear cuando esa persona llegue. O cuando usted de pronto esté allá arriba, que el enemigo no lo vaya a coger a cachetear. Cierre las puertas que tiene abiertas. Cierre las puertas al enemigo. No deje que el Señor lo vaya a entregar. No deje que el Señor vaya a dejar que vayan y lo saquen. ¿Sabe qué pasó con Gedeón? Gedeón tuvo que librar al pueblo de Israel de los madianitas porque los entregó 7 años a los madianitas. ¿Sabe por qué los entregó 7 años? ¿O sabe qué hacían los madianitas en esos 7 años? Le quitaban todo, un espíritu de miseria durante 7 años. ¿Sabe qué es tener un espíritu de miseria 7 años? Que no le dure la plata ni para el bus siquiera. 7 años que no podían cosechar, no podían hacer absolutamente nada. Léase el capítulo 6 y verá. El Señor los entrega en manos de los enemigos porque ellos mismos decidieron prostituirse y no los dejó conquistar. Y con esto cierro el último punto que le tengo. Punto 4. Mi victoria no depende del pastor ni de ninguna autoridad, depende de mí mismo. ¿De quién depende la victoria? ¿Quién tiene que cerrar las puertas? ¿Quién tiene que ir a bendecir a sus hijos? ¿El pastor? ¿Quién tiene que enseñarle a sus hijos cómo ser? ¿Yo? ¿Yo como pastor de jóvenes? ¿La pastora Andrea como pastora de jóvenes? ¿O el liderazgo de los jóvenes? ¿Quién? No es una autoridad. Este pueblo se acostumbró a que si había una autoridad enfrente, entonces andaban, conquistaban, salían. Y la palabra dice, entonces empieza el capítulo cuando habla de Gedeón. Habla de Gedeón y dice, y entonces hicieron lo malo y el Señor los entregó a las manos de Madián. Pero mientras que estuvo gobernando Gedeón, creo que fueron 40 años, no recuerdo exactamente cuánto, hubo paz. Pero murió Gedeón, otra vez, se fueron en pos de sus dioses. Se levantó Débora antes de Gedeón. Y dice la palabra del Señor que antes de Débora estaban haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Cuando llegó Débora, se pusieron a cuentas.
¿Por qué siempre tenemos que tener una autoridad enfrente para poder hacer lo bueno? ¿Acaso es que la salvación viene como iglesia? Iglesia sembrando vida, donde usted sí va a ser salvo. La salvación es individual, querido amigo. Y si usted es de los que depende de una autoridad para usted hacer las cosas bien, estamos en la inmunda. Si usted es de los que no llega temprano, si su jefe está, ay, el jefe llega a las 8, entonces llegó antes que yo, hay un problema, porque usted no es de testimonio. Ay, es que de pronto es que mi mamá qué va a decir, entonces no, mi mamá va a ir al colegio, entonces ahí sí me tengo que portar bien. Viene el pastor, esconda todo, viene el pastor a la casa, viene el pastor a visitarnos, hay que hacer el mejor plato, hay que hacer. Y es que el pastor es Dios. Se lo digo con respeto y con amor y con cariño. Porque pasa, llega el pastor todo limpio, así, pero eso resplandece esa casa. Pero no empieza por allá a escarbar allá. ¿Y cómo está tal cosa? ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? Y se da cuenta uno que sin autoridad muchas veces la gente no anda. Profe, ¿cómo son los niños cuando el profesor no está? ¿Llega el profesor? Ese era el pueblo de Israel. Y eso somos usted y yo, cuando tenemos que tener una autoridad enfrente para poder comportarnos bien. Voy a mandar algo que quiero como quitarlo, un mito, una fortaleza. A la iglesia no se le puede decir que el pastor no viene, porque si no, no viene. No viene. No, a la iglesia no le diga que el pastor no. De que la iglesia no viene, se va. El pastor no está. Entonces yo me voy para ciclovía. Otra vez la ciclovía. El pastor no está. Yo me voy para la plaza a hacer mercado, entonces no hay problema, el pastor no me va a ver. Para su información, el pastor no va a estar esta semana, sino que regresa el jueves. El pastor hoy en este mismo momento, va en un vuelo entre Madrid y Abu Dhabi. Su pastor y mi pastor tienen una linda bendición, y es que como es empresario, un laboratorio de India le sembró, literalmente le sembró, tranquilo, no me preocupe, no vaya a decir que es con sus diezmos, tranquilo, le sembró, le regalaron al pastor un viaje a la India para ir a una feria empresarial de empresas de industria farmacéutica, ¿sí? Para que usted lo sepa, Jimmy creo que no me deja mentir, ¿sí o no? Que sabe cómo es el tema del negocio de la industria farmacéutica, ¿sí? En este momento el pastor está allá. Por eso la pastora Magdalena al inicio del culto estaba orando por el pastor. Y yo le dije a la pastora, ¿puedo decir que el pastor? Dijo, no, eso no. Bueno, estoy desobedeciendo. ¿Sabe por qué estoy desobedeciendo? Porque su bendición y mi bendición no dependen del pastor. Depende de la actitud con la que usted venga a la iglesia todos los domingos. Si su actitud es venir a agradar al pastor, lo invito a que venga y se siente en las primeras filas y haga como cualquier fariseo más. Tranquilo. Le dijo fariseo a los de la primera fila. ¿Sabe quién tenía que tener? Escúcheme lo siguiente. Escúcheme lo siguiente, porque yo sé lo que le estoy hablando. ¿Cuál era la actitud de los fariseos para ofrendar? ¿Cuál era la bendición, la actitud de los fariseos? Mire, la actitud de los fariseos era esta. Señor, aquí te entrego mi plata. Mira, Señor, mira, yo te traigo todo lo que yo tengo, Señor, porque, Señor, esto es tan duro, tan fuerte que, mira, tengo 2,000 pesos, Señor, y te los voy a dar. Señor, yo no voy a ser como esta manada de tacaños, Señor. No, yo soy diferente, Señor, yo te traigo todo lo que tengo. Claro, porque el pastor está enfrente viéndolo. ¿Sabe cómo es la actitud que al Señor le agrada? En silencio. Le hace el libro de Mateo. Le hace el evangelio de Mateo. Y usted se acordará de mí cuando el Señor dice que no sepa tu mano lo que hace tu mano.
Bueno, lo que sea, cualquiera de las dos. Que la una no sepa lo de la otra. Los fariseos oraban de la misma manera. Pastor, présteme por favor las llaves de la iglesia que voy a ir a orar 3 horas. Pastor, yo voy a estar allá orando en la primera fila y demás. ¿Y en su casa ahora? No, es que los niños, es que el cansancio, es que tin. Y somos así por naturaleza. Cuando usted y yo necesitamos una autoridad para ir al frente, para llegar a algún destino, su bendición va a durar ese momentico. Cuando la autoridad no esté, usted va a quedar sin cobertura. ¿Cómo va a hacer usted cuando quede sin cobertura? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Su vida espiritual depende de la iglesia? Bueno, gloria a Dios, porque de pronto entonces usted es de los que viene seguido. Pero si usted no ora en su casa, no lee la palabra en su casa, aténgase a esto. Si usted es de los que espera que el pastor sea el que vaya, ore, solucione y demás, y siempre, significa que en su casa no hay una autoridad. No hay una autoridad. Y si no hay una autoridad en nuestra casa, le estamos abriendo puertas al enemigo. Y olvídese que vamos a conquistar de esa manera. No conquistamos cuando tenemos ahí encima siempre. Es su decisión, mi querido hermano, mi querida hermana. La bendición de la conquista está. El Señor votó la palabra. Es más, no la votó con el pastor Gustavo, la votó hace 1 año. 1 año lleva el Señor diciéndonos, hablándonos. Desde hace 1 año que vino el profeta Dalton, diciendo: Jehová Nisi, va a dar la victoria, Dios va a dar la victoria, Dios va a dar la victoria, Dios va a dar la victoria. La palabra está, hace mucho tiempo está. La palabra, el Señor habló de esta iglesia de empresarios. La palabra está, la palabra está. El Señor habló de esta iglesia que iba a ser una iglesia de multitudes. Mire, allá dice hacia dónde vamos, al 2021, tener iglesias en muchos lugares. La palabra está. ¿Por qué no conquistamos? Por nosotros mismos muchas veces. ¿Por qué no conquistas? Porque de pronto le tienes abierta una puerta a Satanás de par en par. Pastor, es que yo siento que cuando voy a avanzar algo no me deja. ¿Será su pasado? ¿Será la falta de perdón? ¿Será que su pasado no lo deja? ¿Será que esa herida que tiene en su corazón no lo deja? Pastor, es que me quiero casar. Pastor, quiero ya formalizar la relación y demás. ¿Será que el pasado lo está dejando? Hay familias destruidas por culpa del pasado. Y déjeme decirle algo. Para el Señor el pasado es pasado. ¿Y para usted? ¿Igual o no? La conquista depende de nosotros mismos, pero sin obediencia no hay conquista. Si usted y yo no obedecemos al Señor, si usted y yo tenemos las puertas abiertas a Baal en nuestra casa, si usted y yo tenemos las puertas abiertas a los cananeos, si usted y yo nos encargamos de transar todo el tiempo con los cananeos, transar todo el tiempo, depender del chance, depender del prestamista, depender del banco, no va a haber bendición, no va a conquistar usted. Si usted y yo nos encargamos de acostumbrarnos a vivir con los espíritus que tenemos que teníamos antes de llegar a la iglesia, fácil, no vamos a conquistar. No vamos a conquistar. Le cierro con esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para con vosotros. Si usted se conforma a ver a Satanás en su vida, confórmese a vivir en ruina, confórmese a vivir destruido, confórmese a vivir robándolo, confórmese que a Satanás lo va a tener a usted todo el tiempo así. Pero es su decisión. Es su decisión. Si usted se conforma con eso, es su problema, hermano, no mi problema. La iglesia no tiene nada que ver ahí. Si usted es de los que para venir a la iglesia tiene a alguien que estar todo el tiempo ahí, hay un problema. Usted es igual que el pueblo de Israel.
Colóquese sobre sus pies en esta mañana. Vamos a salir temprano hoy. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Qué ha hecho el Señor por usted? ¿De quién depende la conquista? ¿De quién depende la conquista? ¿Por qué no podemos echar de nosotros al cananeo? ¿Por qué no podemos echar de nosotros a la persona orgullosa? ¿Por qué no podemos renunciar a los miedos, los temores? Porque tal vez Satanás lo tiene a usted ahí, amarrado y atado. Pero es usted quien se para firme, no el pastor. Nosotros venimos, reprendemos, oramos, alabamos el nombre del Señor. Pero quien ora en casa es usted. Quien ora en casa por su familia es usted. Querido hombre que me escucha, quien ora por su familia es usted. Hay una gran bendición cuando usted y yo como hombres nos levantamos a orar por familia. Pero si solo oramos acá en la casa, en la casa de Dios, si solo venimos acá a la iglesia, que la iglesia haga todo, que la iglesia haga, que la iglesia haga. La iglesia tiene la bendición. ¿Y en su casa quién tiene la bendición? ¿Quién manda en su casa? ¿Usted o Satanás? ¿Quién manda en sus hijos? ¿Usted o Satanás? Usted puede que tenga la bendición hoy, pero si la bendición se le está yendo por debajo, si es como un cántaro roto que usted le echa encima agua y por debajo se le va, algo está pasando con su casa. Algo está pasando con su casa. Es tiempo de conquistar. Es tiempo de poseer. Pero la mejor arma que vamos a tener para poseer se llama obediencia. Obediencia. ¿Obediencia a qué? La palabra del Señor. Santifíquese. Santifique su corazón. Y le aseguro que las puertas se le abren solas. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Usted simplemente encárguese de ser íntegro delante de Dios. Si usted y yo no somos íntegros delante de Dios, Él va a decir, siga. Satanás va a entrar, claro, siga. No le toque la vida como a Job, pero de resto siga. Señor, ¿le puedo tocar la empresa? Tranquilo, no se preocupe. Es una persona que me roba, hágale. No tengo un argumento para guardarlo. Señor, ¿puedo traer un embarazo a temprana edad a su casa? Hágale, tranquilo. No oran en esa casa, bien pueda. Señor, ¿puedo traer un espíritu de ruina? Hágale. Dependen de tarjetas de crédito, dependen de los créditos, dependen de... Bien pueda, tranquilo. Señor, ¿puedo hacer que lo echen del trabajo? Hágale. No madruga, no obedece al jefe, no hace lo que tiene que hacer. ¿De quién depende? Ay, Señor, yo quiero el ascenso, Señor, dame un ascenso. Si no pudiste con un talento, ¿crees que el Señor te va a dar dos? No se contradice. No se contradice. Señor, dame ese trabajo en donde va a ganar millones y millones y millones. Si ganando 100,000 pesos no diezmaba, ¿usted cree que ganando millones va a diezmar? Me metí mucho con el tema del dinero. Van a decir que es que soy un cananeo. Léase Malaquías capítulo 3. Léalo, estúdielo. Y usted se acordará de mí. Señor, he predicado tu palabra. Gracias, Señor.
Una palabra sencilla, pero directa. No depende de mí la bendición, Señor, de toda esta iglesia. Depende de cada persona, Señor, de si te obedece o no te obedece. Señor, llévanos a obedecerte. Llévanos, Señor Padre eterno, Dios, a obedecerte. Llévanos a obedecer tu palabra. Llévanos, Señor Padre, a obedecer, Señor, tu palabra. Cuando nos dices, Señor, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Señor, llévanos a obedecer tu palabra para conquistar, Señor. Padre, que podamos echar fuera de nosotros a todo aquel que quiere venir a quitarnos la bendición, a todo aquel que quiere venir y robarnos la bendición. Que podamos echar fuera a todo aquel que esté, Señor, en este momento en nuestro territorio. Pero que nuestra mejor arma sea nuestra obediencia a tu palabra, sea la obediencia, Señor. Padre, no podremos ir a pelear cuando somos dobles contigo. No podemos ir a pelear cuando aquí levantamos las manos, pero en casa, Señor, somos otra persona. Señor, no podremos ir a pelear cuando no obedecemos tu palabra. Yo te pido y te imploro, Señor, que nos lleves a ser obedientes, a ser obedientes. No nos entregues en manos de los madianitas, no nos entregues en manos, Señor, del cananeo, no nos entregues en manos del amorreo, Señor. Padre, guarda esta iglesia de ser una iglesia desobediente. Guárdanos de desobedecer tu palabra. Guárdanos como pastores, Señor Padre eterno. Guárdanos como cabezas, guárdanos como sacerdotes. Guarda a las familias de esta iglesia en tu palabra. Señor, yo te pido, Señor Padre, que tú guardes las familias de esta iglesia en tu palabra. Vamos, yo le invito a que usted pueda orar ahí donde está. Usted pueda decir, Señor, yo bendigo mi familia. Póngase a cuentas delante del Señor. Dígale, Señor, si sabes que hay algo de desobediencia en mí, háblame, porque necesito conquistar ese terreno. Necesito conquistar ese nuevo territorio. Pero háblame. Habla a mi corazón si hay algo mal. Háblame, Señor. Vamos, yo le invito a que usted pueda orar y decirle, Señor, si en mi casa las cosas están mal, si en mi casa las cosas van de mal en peor, Señor, háblame. ¿En qué te estoy desobedeciendo? ¿Qué te estoy desobedeciendo, Señor? Padre, si mis hijos andan mal, ¿en qué te hemos desobedecido? Señor, muéstrame el corazón de mis hijos. Muestra el corazón de mis hijos. Muéstrame el corazón de mis hijos. Señor, yo bendigo las generaciones de esta casa. Yo bendigo las generaciones de esta casa. Señor, las generaciones, Señor Padre Dios, que hoy crecen en este lugar, sabrán que tenemos un Dios, sabrán que dependemos de Dios, sabrán que esta casa depende de Jesucristo de Nazaret. Sabrán tus maravillas, Señor. Padre, enséñanos a contarle a nuestros hijos, Señor, lo que has hecho por nosotros. Señor, que nuestra generación no se pierda. Oro, Señor Padre eterno, por mis generaciones, Señor. Oro por mis generaciones hasta la tercera, cuarta, quinta generación, Señor, que no se pierdan, que te conozcan, Señor. Padre, oro por hijos, Señor, oro por nietos, Señor. Padre, que alaben tu nombre, que bendigan tu nombre, Padre eterno. Señor, no me he levantado acá, no te he entregado una vida, Señor, para entregarle mis hijos al enemigo, para entregarle mis hijos a Satanás, Señor. Padre, no hemos estado parados en la brecha en esta iglesia durante 5 años para entregar una generación nueva al enemigo, Señor. Levanta una generación obediente. Levanta una generación que obedezca a tu palabra. Levanta una generación, Señor, Padre, como la generación de José, como la generación de Josué, como la generación de Judá. Levanta una generación como la generación de Caleb, Señor. Que la principal arma que tuvieron para conquistar fue la obediencia a tu palabra. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, sobre todo te ruego que esta palabra no caiga a tierra. Sobre todo te ruego que esta palabra quede guardada, que quede esculpida en cada corazón, Señor. Tu palabra, Señor Padre Dios, no miente. Tu palabra, Señor Padre, no se arrepiente. Te pido que tu palabra, Señor, llegue hasta lo profundo de cada corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Que nuestra mejor arma para conquistar, Señor, sea la obediencia a tu palabra. Que no le demos pie al enemigo, Señor. Señor, si hay alguna puerta abierta, la cerramos. Señor, si hay alguna puerta abierta en casa, Señor, revela cuál es esta puerta abierta. Si hay alguna ventana por donde Satanás quiera entrar, Señor Padre,
Revela en dónde es. Revela, Señor Padre, pero no nos entregues en manos de ellos. Señor, que no vengan a saquearnos, Señor Padre eterno Dios. Dependemos de ti. Señor, hacemos un vallado alrededor de cada familia. Señor, yo establezco un perímetro alrededor de cada familia espiritualmente hablando, Señor Padre, desautorizando a Satanás. Padre, en el nombre de Cristo, no tiene poder para tocar las familias de esta casa. Señor, establezco un perímetro espiritualmente, Señor, hablando, Señor, que Satanás no nos toque, Señor Padre. Establece un perímetro alrededor de cada casa, un perímetro alrededor, Señor, de cada hogar, Padre, pero que si hay puertas abiertas las podamos cerrar. Háblanos, Señor, en dónde están esas puertas abiertas, que no queremos, Señor Padre eterno Dios, morir por la mano de Satanás, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Quiero darte gracias por este día, Señor. Bendecimos al pastor, Señor, en donde se encuentra. Bendecimos al pastor, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por él. Gracias, Señor Padre eterno Dios, por su vida. Gracias porque lo has levantado como un empresario, Señor Padre, pero aunque es nuestra autoridad y lo bendecimos, Señor Padre, acostúmbranos y llévanos a que no solo cuando esté nuestra autoridad, Señor Padre, bendeciremos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.